Y la idea es empezar de atrás para adelante en el tiempo. Entonces, la primera pregunta que le voy a hacer es si en los meses previos al atentado percibió una exacerbación de la violencia política. Bueno, sí, es de público y notorio. Eh, Inclusive después de la pandemia, los episodios fueron increciendo. Recuerdo, por decir algunos, guillotinas en la Plaza de Mayo, bolsas mortuorias en la Casa Rosada, a mi casa en Juncal, Uruguay. Periódicamente, cada semana o 15 días, venía una traffic, una combi, de la cual bajaban señoras y señores un poco más grandes, ponían marchas militares e insultaban durante un buen rato, después se iban. Bueno, imposible no recordar la destrucción de mi despacho como vicepresidenta, ¿no? El día que se discutía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo curioso de ese día es que había una gran manifestación que estaba obviamente en contra de la firma del acuerdo, que se estaba discutiendo en diputados en ese momento. Ese día se discutía en diputados, no se discutía en el Senado. Y era de público y notorio, además, la postura nuestra respecto de ratificar ese acuerdo, a punto tal de que el presidente del bloque había renunciado para no tener que votar afirmativamente, con lo cual era clara nuestra postura en contra. Sin embargo, los que fueron a manifestar en contra también apedrearon mi despacho, que además fue marcado, está probado que previamente se lanzaron bombas de pintura para identificar claramente, porque fue exactamente las 3 ventanas que corresponden al despacho del vicepresidente de la Nación. Lo curioso, si es que se le puede dar ese adjetivo, es que durante 30 minutos apedrearon, destruyeron el despacho, y ni la policía de la Ciudad de Buenos Aires ni la Policía Federal intervinieron. Es más, había un pelotón de policía de la ciudad colocado sobre las calles laterales al Congreso, y en ningún momento recibieron la orden o tomaron la decisión de evitar eso. Paralelamente también se había provocado una suerte de pegatina en la ciudad, unos carteles que decían con mi rostro que yo era responsable de 35.000 muertes de la pandemia. Curiosamente eran 5.000 más que los 30.000 detenidos desaparecidos. No, no es casualidad, ¿no? El tema de los números, la numerología en este país. Si bien se descubrió el lugar donde esos afiches habían sido impresos, sin embargo, todavía no tenemos por parte de la justicia ninguna novedad. Lo mismo con respecto a la destrucción del aparato. O sea, sí, en realidad había mucha violencia, que curiosamente todos esos grupos, inclusive los que iban a mi casa e insultaban, a partir del atentado desaparecieron. A partir del atentado ese 1 de septiembre, no fueron nunca más esas personas que, debo decir, eran muy cuidados por la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Se había producido el episodio de las vallas, donde además también, ese episodio me había olvidado. Una mañana, después de aquel histrionismo del fiscal Luciani, que también contribuyó al clima de violencia de una manera, me parece, indubitable, porque no fue un alegato en los términos de que prevé los códigos, las costumbres y cómo debe alegar a alguien. Fue directamente una actuación plagada de mentiras, de adjetivaciones, ante la falta de pruebas, mentiras, difamaciones, contribuyendo todo a un clima. Me acuerdo que eso fue entre el 22 de agosto y del 1 de agosto hasta el 22 de agosto, que fue esa diatriba, ni siquiera puede llamarse alegato, la diatriba del 1
al 22 de agosto. Había sido una diatriba parecida a la que me tocó presenciar en esta misma sala, creo que era, entre el 21 de mayo del 2019 y el 24 de junio de ese mismo año, un mes. De esa diatriba no se acuerda nadie, porque claro, había sido preparada pensando que yo iba a ser la candidata a presidenta de la República Argentina y que me iban a tener sentada ahí acusándome de corrupción, no a mí, al peronismo además, y por lo tanto cuando desbaraté ese escenario, nadie se acuerda del Luciani del 19, que fue exactamente igual al Luciani que sí tuvo prime time durante 22 días, que además lo hacía con pantalla partida, de manera tal que él hablaba y estaba a la puerta de mi casa, insólito, pero la puerta de mi casa. Esto motivó que cuando finalizara fuera gente, de la gente que siempre iba y que era cuidada por la policía de la ciudad de Buenos Aires.